Muy bien. Vamos a hablar hoy en día en una primera parte de esta temática, la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. Lo que quiere decirnos esto es que exploramos como la educación puede rescatar saberes ancestrales y descolonizar la pedagogía. Sí, estamos en ese proceso específicamente aquí en Bolivia con la ley 070, ¿no? Para eso vamos a continuar de acuerdo a nuestras diapositivas que lo tenemos. La transformación educativa desde una pedagogía descolonizadora, ¿no? En esta trayectoria de que el maestro que tiene aquí como concepto, podemos decir, concepciones coloniales, la escuela sigue imponiendo idioma español y pensamiento eurocéntrico, ¿no? De occidentales, que aún todavía no se está haciendo esa basera, puedo decir, de eliminar, digamos, el pensamiento eurocéntrico, ¿no? Entonces, por eso estamos manejando todavía esas concepciones eurocentrales que aún todavía vienen direccionados los contenidos específicamente, sin ver la realidad cultural de nuestro territorio. Por otro lado, rescate cultural, incluir idiomas nativos, conocimientos ancestrales y prácticas comunitarias. En esta parte es muy importante para nuestro Estado plurinacional, ¿no? Los idiomas específicamente, que más con fuerza que tenemos aquí en nuestro país, en Bolivia, que está el aymara, el quechua, el guaraní y las demás lenguas que tenemos, las 36 culturas que existen en nuestro país, ¿no? Perspectivas críticas, ¿no? Basada por los autores que siempre ellos están marcando una diferencia en cuestión de la descolonización, Quijano, ¿no? Y Caterina Watts, para una educación descolonizadora, que esos autores también plantean que toda realidad debe partir desde su propio contexto del educando, ¿no? De esa manera se va desarrollando. También tenemos experiencias en la pedagogía crítica. Construcción de significados, aprender realidades sociales y culturales concretas. Eso sí es basado desde nuestra propia realidad, que el educando, que el estudiante debe estar basado desde su realidad, ¿no? Desde su experiencia crítica, desde su experiencia vivida, desde donde viene el estudiante, ¿ya? Por eso se va a poner como un primer lugar, puedo decir, rescatar esa experiencia formativa presentada. Como segundo lugar, puedo decir, esas experiencias que construyen un aprendizaje derivado desde sus propios conocimientos colectivos dentro de su comunidad. Y como tercer lugar, puedo decir que las experiencias amplían el horizonte y el pensamiento propio del estudiante, ¿no? Del sujeto, ya dentro de una comunidad educativa. De esa manera se va realizando esas lecturas colectivas, relatos orales que abren nuevas formas de comprensión y acción colectiva. Ampliación del pensamiento, conciencia y práctica para potenciar y aventura personal colectiva, que esto significa trabajar juntamente con la comunidad educativa que ahí están ancianos, padres de familia, estudiantes, maestros, profesionales de distintas áreas, llevarlo una experiencia crítica pedagógica para tener una descolonización dentro de un marco decolonial, ¿no? Continuando, estrategias pedagógicas para fomentar pensamiento crítico y emancipación. Dentro de eso tengo la pedagogía liberadora, desafíos educativos, agentes activos, ¿no? En la pedagogía liberadora, el diálogo crítico, libre expresión del estudiante. Ahí los que nos coartaban, yo he vivido esa época cuando la educación decía, la educación, la letra entra con sangre, ¿no? Pero han pasado los años y hoy en día hay que ver ese pensamiento desde su propia realidad, hay que ver el conocimiento, el desarrollo de esa intelectualidad del sujeto, ¿no? Superar esa enseñanza basada en la repetición sin reflexión. Existía eso, pero hoy en día con la ley 070 hay que aplicarlo ya. La repetición, digamos, sin estar repitiendo un solo contenido, sino basarnos en su propia realidad, ¿no? Continuando.
tenemos por otro lado, diálogo de saberes indígenas y académicos, ¿ya? Estrategia clave, obstáculos y formación docente. Intercambio entre tradiciones indígenas y conocimientos académicos. Retos estructurales y metodologías para integrar saberes ancestrales dentro. Docentes sensibles a la derividad epistémica para un diálogo colectivo. En esta parte es muy interesante, digamos, hacerlo un análisis del diálogo de saberes indígenas académicos. ¿Ya? No hay que, no es como antes que los separaban, simplemente lo académico era válido. Aquí son los dos, los conocimientos ancestrales indígenas de la realidad del contexto, que ellos conocen bastante de su territorio, de su nación, pero no hay que alejarse del conocimiento académico científico. Por ejemplo, si una medicina, por ejemplo, alguna planta medicinal es bueno para el dolor de estómago, pero ¿qué dice en lo académico, el conocimiento académico científico, si es bueno o no? Entonces van los dos enlazados hoy en día, como demarca la ley 070. También prosiguiendo, tenemos obstáculos para integrar saberes indígenas en la educación. Sí, hay obstáculos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el zeto curricular, ¿ya? Donde dice incorporar planes y programas desde la realidad indígena nacional. Sí, es correcto. Prioridad occidental, el conocimiento occidental sigue dominando en las aulas. ¿Ya? Saberes ancestrales, comunidades originarias valoran su organización y conexión con la naturaleza. ¿Ya? El reto curricular es integrar los programas de la realidad de su propio contexto de cada lugar donde hay. ¿Ya? O sea, puedo decir por las naciones indígenas originarios, ¿no? El sector quechua, aymara, guaraní, deben de estar ahí. Ahora, ¿se está tomando prioridad occidental? Sí, aún se sigue tomando la prioridad occidental. Vienen textos de afuera de que no parten de tu realidad, ya como texto. Entonces, es producir conocimiento para hacer un reto curricular. Y los saberes ancestrales, ya, valoran su organización y conexión con la madre, ¿no? Es con la Pachamama, esa conexión. Entonces, lo que falta es eso, incluir con más profundidad en el currículum. Por otro lado, tenemos también el diálogo, que evita la subalternización de saberes ancestrales. ¿Ya? Lo que quiere decir es el reconocimientos múltiples. No existe un único conocimiento válido. Lo otro tenemos desafío occidental, ciencia occidental, que impone como única forma correcta. Intercambios respetuosos. Ambos saberes se escuchan y aportan soluciones actuales. El reconocimiento múltiple, lo que nos dice aquí, no existe un solo pensamiento, no hay una sola lógica, sino hay varios reconocimientos de conocimientos ancestrales que conocemos y combinar con lo académico, ¿no? Y un desafío occidental es que la ciencia occidental se impone. Eso no es tan justo, ¿ya? ¿Por qué tendría que imponerse esos conocimientos ancestrales? Que si todavía aquí tengo mis propios conocimientos para producir conocimientos, ¿no? Continuando, tenemos transformación de las prácticas educativas en contextos interculturales. Esta parte es muy interesante lo que se puede decir, ¿no? Modelos eurocéntricos, equilibrio necesario, ejemplo estatal. Ya, en los modelos eurocéntricos tenemos el predomina la enseñanza europea ignorando saberes indígenas. En esta parte, en el eurocéntrico, aún todavía tenemos esa barrera, ¿ya? Que lo puedo decir entre el área concentrada y en el área rural. El área concentrada todavía dicen que el pachamamismo no, pero en el área rural se parte desde esa realidad, se parte de ese conocimiento del estudiante que viene en los tres niveles, ¿no? Inicial, primaria y secundaria. Así para que vayan más preparados en sus propios conocimientos a estudios superiores. Por eso es necesario un equilibrio, ¿ya? Que tiene que valorar ambos, los saberes indígenas y los saberes occidentales. Tampoco es rechazar los saberes occidentales. Sí hay bastante para valorar. Entonces, ambos tienen que ir esto mixto, ¿no? Por eso dice un ejemplo estatal. Historia y ciencia enseñada desde la lógica por año. Eso sí, hemos tenido muchos. Pero hoy en día debe ser un equilibrio de nuestra propia enseñanza.
Por último, tenemos la epistemología andina, diálogo de saberes. Tenemos en ahí el conocimiento vivo, diálogo radical, vínculo y experiencia, colonialidad del saber. El conocimiento vivo es integral y humano, igual que válido que el occidental. Lo que yo tengo mi propio conocimiento desde mi contexto real del campo del área rural, conozco cómo es mi tierra, mi madre naturaleza, qué conocimientos tengo desde ahí, qué potencialidades tengo en ese contexto, porque produzco en ahí. Porque el alimento que yo produzco de ahí se va al área concentrada. Y el área concentrada consume ese producto, exporta ese producto. O sea, a partir de ahí hay potencialidades, conocimientos, ¿ya? Más originarios, ¿no? El diálogo radical, no mezclar, sino reconocer otras formas de racionalidades desde nuestra propia realidad. Tampoco puedo denegar eso, sino hay que contextualizarlo, esa realidad, ¿no? Vínculo, experiencia y experiencia. Saber como práctica y conexión de la naturaleza y equilibrar. La colonialidad del saber. Marginaliza conocimientos orales y comunitarios, según Quijano, que el autor Quijano dice de esa manera. Pero siempre hay que integrar la realidad de donde estás vos. Por eso es una epistemología andina y diálogo de saberes que nosotros mismos debemos valorar nuestras propias lenguas, nuestra cultura y nuestros conocimientos. Con esta primera parte acabo aquí y enseguida, en unos instantes, estamos con la segunda parte. Muchas gracias.